Una calle inundada después de una tormenta. O el calor agobiante de una ola de calor que parece no terminar nunca. Uf, sí. Son imágenes que lamentablemente nos resultan cada vez más familiares, ¿no? Casi parte del paisaje urbano. Totalmente. Y es que ahí está el tema. Nuestras ciudades están en la primerísima línea de la crisis climática. Son el escenario donde se sienten los impactos de forma más directa y a la vez donde se generan gran parte de las emisiones. Es una dualidad muy compleja. Y es ahí, donde surge la pregunta del millón, que a menudo se pierde entre los grandes titulares. Todos hablamos de la necesidad de actuar, de construir ciudades más resilientes, más verdes, pero a ver, ¿quién paga la cuenta? Y sobre todo, ¿cómo se paga? Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que me pareció fascinante justamente por eso. No es un tratado internacional lleno de abstracciones. No para nada. Es un manual práctico para quienes toman las decisiones en el día a día. Se titula Instrumentos de Financiamiento Climático para Gobiernos Locales. Es una publicación de la red Mercociudades con apoyo de Rosario y Canelones. Exacto. Y la misión de nuestra charla de hoy es justamente esa. Abrir el capó de las finanzas municipales para entender cómo una idea, Claro. ya sea un sistema de transporte más limpio o una mejor defensa contra inundaciones, cómo eso se convierte en un proyecto tangible, real. ¿Ok? Vamos a explorar ese laberinto de fondos, préstamos y herramientas innovadoras. O sea, la acción concreta en el terreno, donde realmente se cambia la vida de la gente. Ok, vamos a desglosar esto. El documento plantea una paradoja desde el inicio que es clave. Ajá. Dice que las ciudades son, a la vez, las grandes responsables y las principales víctimas del cambio climático. Tal cual. Concentran más del 70% de las emisiones energéticas globales. Eso es una cifra brutal. Brutal. Y viene del transporte, los edificios, la gestión de residuos, Y en América Latina esto se agudiza todavía más, ¿no? muchísimo más. El crecimiento urbano en las últimas décadas ha sido explosivo y con frecuencia desordenado. Claro. Esto ha creado bolsones de vulnerabilidad enormes, asentamientos informales en zonas de alto riesgo, laderas inestables, planicies de inundación. Gente que vive literalmente en el camino del desastre. Exacto. Ríos que antes crecían cada 20 años y ahora, ahora lo hacen cada 2. Pero esa doble condición de ser parte del problema y la principal víctima también las convierte en el actor más estratégico para la solución, ¿no es así? Exactamente. Ahí está la clave. Como dice Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, en uno de los prólogos, las acciones que se deciden a nivel nacional a menudo son Demasiado lentas. insuficientes o demasiado lentas para los impactos del día a día. Las ciudades tienen una ventaja única, la proximidad. El contacto directo con la gente. Claro, un alcalde o una intendenta puede hablar con la gente, generar consensos en un barrio y mostrar resultados tangibles en meses, no en décadas. Eso, a escala global, es casi imposible. Aquí es donde la conversación se pone realmente interesante. El documento describe lo que llama la arquitectura del financiamiento climático. Sí, Y al verlo, uno se da cuenta de que es un mapa increíblemente complejo. Por un lado, se habla de flujos financieros gigantescos, casi 1.9 billones de dólares a nivel global en 2023. cifras que marean. Pero por otro, las necesidades son mucho, mucho mayores. Y para nuestra región, para América Latina, la brecha es abismal, casi vertiginosa. ¿De cuánto estamos hablando? El documento, citando a la CEPAL, señala que se necesitaría multiplicar por 8 o incluso 10 veces la inversión actual para cerrar esa brecha. 10 veces. Son una locura. Es una cifra que puede generar parálisis, la verdad. Entiendo. Entonces, si simplificamos ese mapa tan complejo, a ver, ¿cuáles son las grandes avenidas por las que fluye el dinero público hacia las ciudades? Podemos agruparlas en 3 grandes canales, para que se entienda fácil. A ver, Primero, están los fondos multilaterales. Son los grandes jugadores. ¿Viste? Los fondos donde muchos países aportan dinero a un pozo común. ok, como el Fondo Verde para el Clima. Ese mismo, el GCF. O bancos de desarrollo como el BID o la CAF. Para América Latina, son los principales proveedores de financiamiento a gran escala. Entiendo, el pozo común. ¿Y la ayuda más directa de un país a otro sigue siendo relevante? Sigue siendo un canal muy importante. Es el segundo tipo, el financiamiento bilateral. Ajá. Es la ayuda directa de un país desarrollado a un país en desarrollo. El documento menciona un buen ejemplo. La Iniciativa Climática de Alemania, la IKI.
que ha financiado miles de proyectos. Más de 1000 proyectos en todo el mundo, sí. A veces esta cooperación es más ágil y puede enfocarse en nichos muy específicos que los grandes bancos no cubren. Y me imagino que también hay esfuerzos que nacen desde la propia región. Correcto, ese es el tercer canal, los fondos nacionales o regionales. Son iniciativas creadas dentro de América Latina para atender problemas propios. ¿Cómo cuál, por ejemplo? El ejemplo más emblemático que cita el texto es el Fondo Amazonía de Brasil, Ah, claro. administrado por el BNDES. Es el más grande de su tipo en el mundo, y es una señal muy potente de que la región también puede generar sus propias soluciones. Todo esto, imagino, tiene un marco, un principio que lo rige. Sí, y es importante mencionarlo. Se llama responsabilidades comunes pero diferenciadas. Suena importante. ¿Qué significa exactamente? Es un concepto fundamental. Reconoce que, si bien todos los países tienen la responsabilidad común de actuar, bueno, los países desarrollados tienen una responsabilidad histórica mayor. Claro, por más de un siglo de desarrollo basado en combustibles fósiles. Exacto. Y además, tienen más capacidad financiera y tecnológica. Por lo tanto, deben liderar el esfuerzo y apoyar a los países en desarrollo. Es, digamos, la base ética de todo esto. ¿Ok? Entiendo los grandes canales. Multilateral, bilateral, regional. Pero eso todavía suena a algo que se discute en, no sé, Washington o Ginebra. Suena muy abstracto, ¿sí? Exacto. Para una alcaldesa o un alcalde, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Qué herramientas concretas pueden usar para traer ese dinero a su ciudad? Esa es la pregunta crucial. Y el documento es, en esencia, un catálogo de esas herramientas. A ver. Empecemos por las más tradicionales, las donaciones y los préstamos. Ok. Las donaciones son fantásticas porque no generan deuda. Es dinero gratis, entre comillas. Pero, Pero, como señala el texto, son muy competitivas y los montos suelen ser limitados. Sirven para proyectos piloto, para estudios, pero no para construir una gran obra de infraestructura. y en el otro extremo están los préstamos de los grandes bancos, que imagino que son para proyectos de otra escala. Exactamente. Un préstamo del BID o de la CAF puede ser de decenas o cientos de millones de dólares. El documento menciona el caso de Canelones en Uruguay. Esto tiene dos caras. Por un lado, te permite ejecutar proyectos transformadores. ¿Y por otro? Por otro, exige una capacidad técnica interna enorme para preparar la propuesta. Y por supuesto, es una deuda que hay que devolver. El riesgo es considerable. Pero más allá de donaciones y préstamos, el documento habla de herramientas mucho más innovadoras. Me llamó mucho la atención el concepto de los bonos verdes. ¿Cómo funciona eso para una ciudad? Es una de las innovaciones financieras más interesantes, la verdad. La lógica es simple en su concepto, aunque compleja en su ejecución. A ver. Una ciudad, en lugar de pedir un préstamo a un banco, emite deuda directamente en los mercados de capitales. Inversores de todo el mundo le prestan dinero comprando esos bonos. Y la clave verde es... Que la ciudad se compromete legalmente a usar el 100% de ese dinero en proyectos con beneficios ambientales claros y verificables por un tercero. O sea que la verdadera innovación aquí no es solo el dinero, sino que se está creando un puente directo entre los mercados de capitales globales y, no sé, un proyecto de ciclovías en una ciudad intermedia. Has dado en el clavo. Ese es el poder del instrumento. Te saltas varias capas de burocracia. Increíble. Y el caso de Godoy Cruz en Mendoza, que destaca el documento, es un ejemplo perfecto. El plan de peatonalización. Exacto. Y no es solo pintar unas sendas, es un plan integral. Ciclovías, ampliación de veredas, recambio total a luces LED, reforestación masiva. Están atrayendo inversión privada que busca rentabilidad pero también impacto positivo. Hay otra herramienta que me pareció brillante, aunque suena casi a ciencia ficción, los pagos por servicios ecosistémicos. Los PSE, sí. La idea de que una ciudad le pague a alguien por cuidar la naturaleza es contraintuitiva, ¿no? Es un concepto muy elegante porque cambia radicalmente nuestra visión de la infraestructura. Básicamente, reconoce que la naturaleza presta servicios vitales. Que nos costarían una fortuna replicar con tecnología. Justo. El ejemplo clásico es el del agua. Imagina una ciudad ubicada en la parte baja de una cuenca. En la parte alta hay bosques que son propiedad de comunidades rurales. Y la ciudad dependa del agua que baja de esas montañas. Tal cual, esos bosques son la fábrica natural que garantiza agua limpia y regulada. Filtran el agua,
evitan la erosión, regulan los caudales. Ok. La idea del PSE es que la ciudad, en lugar de gastar millones en una planta de tratamiento cada vez más grande, invierte una fracción de ese dinero en pagarle a las comunidades de la Cuenca Alta para que conserven esos bosques. Suena genial en teoría, pero ¿no es increíblemente complejo de administrar? ¿Cómo se asegura uno de que las comunidades río arriba realmente están conservando el bosque? Es un desafío enorme, y ahí está la clave de su éxito o fracaso. Requiere un andamiaje institucional muy sólido. Contratos, monitoreo. Contratos claros, monitoreo satelital y en terreno, y sobre todo, mucha confianza. A menudo se crea un fondo fiduciario que se financia con un pequeño cargo en la propia tarifa del agua. Ah, es un círculo virtuoso. Exacto. Los usuarios del agua financian la conservación de su propia fuente de agua. Estamos redefiniendo la infraestructura. No son solo tuberías y concreto, también es un bosque sano. Y para cerrar la caja de herramientas, no podemos dejar de lado los seguros climáticos. Entiendo que no son para prevenir, sino para sobrevivir. Exacto. Su valor no es la prevención, es la liquidez inmediata y predecible. ¿Cómo es eso? Pensemos en lo que pasa normalmente después de un huracán. El municipio queda en un caos financiero. Tiene que paralizar todas sus otras inversiones. La construcción de una escuela, el arreglo de calles. Todo, para desviar esos fondos a la emergencia. Es un golpe fiscal brutal. Y el seguro cambia ese panorama. Radicalmente. Un seguro paramétrico, por ejemplo, no paga por los daños reales, que tardaría meses en evaluarse. Paga automáticamente una suma fija cuando un parámetro se cruza. Por ejemplo, la velocidad del viento. O si la lluvia acumulada supera X milímetros. El dinero llega en días, no en meses. Esto le da al municipio capital para la respuesta inmediata, sin canibalizar todo su presupuesto. ¿Y esto ya se está probando en la región? Sí, el documento menciona que Recife, en Brasil, está desarrollando el primer piloto de seguro climático urbano en América Latina. Es una frontera muy interesante para la resiliencia fiscal. Entonces, la caja de herramientas existe, es muy variada y sofisticada. La pregunta obvia es, ¿por qué no vemos más proyectos como el de Godoy Cruz o Recife por toda la región? Sí, el documento no pinta un cuadro color de rosa. Identifica varias barreras, pero podríamos agruparlas en 3 grandes murallas. A ver. La primera es la capacidad técnica limitada. Preparar un proyecto bancable, como se dice en la jerga, es muy complejo. Necesitas expertos en finanzas, ingeniería, análisis de riesgo. Exacto. Y no todos los municipios, especialmente los medianos y pequeños, tienen esos equipos. La segunda muralla que mencionan son los marcos regulatorios restrictivos. Así es. En muchos de nuestros países, que son muy centralistas, los municipios no tienen autonomía fiscal. No pueden, por ley, endeudarse sin el permiso del gobierno nacional. Les quita agilidad. Totalmente. Los deja fuera de oportunidades que requieren rapidez. Y la tercera barrera, que es un clásico en nuestra región. La falta de continuidad política. Uf. Un proyecto climático serio, desde que se piensa hasta que se implementa, puede tardar 5 o 6 años o más. Atraviesa un cambio de gobierno, como mínimo. Claro. Y una nueva administración con otras prioridades puede simplemente archivar un proyecto. Esa incertidumbre es veneno para los inversores. De esas 3 barreras, capacidad, regulación y política, ¿cuál te parece la más difícil de superar? Porque la capacidad técnica se puede construir y las regulaciones se pueden cambiar. Pero la falta de continuidad parece casi cultural. Es una excelente pregunta, y creo que apuntas al corazón del problema. Si bien las 3 están interconectadas, la inestabilidad política es probablemente el obstáculo más formidable. ¿Verdad? Puedes tener el mejor equipo técnico y el mejor marco legal, pero si no hay un pacto político que trascienda un ciclo electoral de 4 años, es muy difícil construir algo duradero. Pero no todo es pesimismo. No, para nada. También hay enormes oportunidades. Como el efecto demostrativo que menciona el propio documento. Sin duda. Y eso es clave. Cuando una ciudad tiene éxito, el impacto va mucho más allá de sus fronteras. Cuando Canelones gestiona bien su préstamo o cuando Asunción lleva adelante su proyecto de ciudad verde. Construyen credibilidad. Exacto. No solo para ellos mismos, sino para todo el ecosistema de ciudades. Demuestran a otros municipios y a los propios financiadores que es posible hacerlo. Se convierte en un modelo a seguir. Tal cual. Y aquí es donde redes como Mercociudades son cruciales. No son solo foros para que los alcaldes se saquen una foto, ¿eh? No, claro. Actúan como amplificadores de estas experiencias.
Comparten conocimientos, lecciones aprendidas de los fracasos, que son tanto o más importantes. Totalmente. Y fundamentalmente, muestran que la innovación financiera y climática no es un privilegio de las grandes capitales globales. Pueden hacer en Godoy Cruz, en Recife, en Canelones. Haciendo un balance de todo lo que hemos analizado, el mensaje del documento me parece de un optimismo cauto. Sí, estoy de acuerdo. El financiamiento climático para las ciudades es un campo en plena expansión, con herramientas cada vez más sofisticadas. Pero el éxito no depende solo de tener una idea brillante o de conseguir el dinero. Para nada. El dinero es una condición necesaria, pero no suficiente. La verdadera clave está en construir la base institucional. Equipos técnicos, marcos regulatorios. Equipos técnicos permanentes, marcos regulatorios que den certeza y, sobre todo, consensos políticos y sociales que permitan que los proyectos sobrevivan a los vaivenes de la política. Sin esa base, los proyectos son flores de un día. Exactamente. Por más bien financiados que estén. Entonces, después de esta inmersión profunda, ¿cuál es la idea final que debería quedar resonando? A ver, creo que esto plantea una pregunta importante para el futuro. El análisis se centra, de manera muy útil, en cómo financiar proyectos climáticos específicos. Un parque, una flota de autobuses, acciones discretas. Exacto. Pero quizás la próxima frontera para las ciudades sea un paso más allá, un cambio de paradigma. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar fondos para proyectos verdes, los gobiernos locales empezaran a analizar cómo todo su presupuesto, Cada peso gastado. cada peso gastado en obras públicas, en salud, en educación, en seguridad, cómo todo eso contribuye o perjudica sus metas climáticas? ¡Wow! La verdadera transformación podría no estar en los fondos especiales, sino en alinear cada decisión financiera de cada día con la construcción de un futuro resiliente. Eso ya no es buscar financiamiento climático, es hacer de las finanzas municipales, en su totalidad, finanzas climáticas.